funciona el tema de los tramos, ¿no? Se calcula en función al tramo y eso se descuenta, se provisiona, ese es el nombre, ¿no? Se provisiona mes a mes. Si el colaborador no termina, digamos, el año y no supera su categoría, su tramo, o incluso no llega a alcanzar el primer tramo, puede solicitar la devolución, ¿no es cierto? ¿En qué casos es la devolución automática? Cuando no habría forma, digamos, de superar el tramo, ¿no? Pero esto se debe acreditar. Para eso siempre se les sugiere, si en caso ustedes son afectos de la quinta categoría o de la cuarta categoría, siempre se les recomienda que compren en comercios con boleta a su nombre, a su DNI. ¿Por qué? Porque esto se va debitando, digamos, y se hace una devolución también, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hizo la SUNAT? Con la finalidad de que los peruanos y peruanas siempre pidamos un comprobante electrónico, ¿no? Que se registre automáticamente. Bueno, cerramos ese tema ahí. Se han quedado dudas, preguntas acerca de la quinta y de la cuarta categoría. Ya sabemos que la diferencia es que la cuarta es de personal que brinda servicios no personales, de persona natural con negocio o profesionales que brindan asesoría, no están sujetos a un horario, no tienen un contrato, no están en planilla. La quinta categoría es de los dependientes, ¿no? Aquellos que si están en planilla, sujetos a un horario, tienen una contraprestación fija, ¿no? De acuerdo a las horas trabajadas, y se les será descontado el tributo, ¿no? Okay. Ahora nos toca el tema 5, que es el de formatos y documentos, y este tema es muy importante, ¿por qué? Porque este es el que marca, digamos, la pauta de cómo nosotros vamos a ejecutar nuestra función, ¿no? Tanto como asistentes de recursos humanos, como jefes de recursos humanos, etcétera. Entonces vamos a iniciar. Es importante y es básico, ¿no? Que nosotros llevemos el debido proceso. Cuando acreditamos el ingreso de nuevo personal, es importante realizar el debido proceso. Este hace referencia a la creación de un legajo. ¿Cómo se le llama todo ese historial que tiene una persona cuando ingresa a una organización? Legajo, con la finalidad de cumplir todos los procedimientos relacionados a la legislación laboral y en cumplimiento del reglamento interno de trabajo, ¿no? Este va a ser, digamos, un file donde vamos a adjuntar absolutamente todos los documentos de un colaborador desde su ficha de ingreso, ¿no? Es el primer contacto consignado por el colaborador. Este debe tener carácter de declaración jurada, eso quiere decir que toda la información vertida, digamos, en este documento puede ser sometida a verificación y en caso de mostrarse que no se ha consignado datos veraces, se puede proceder, ¿no? Se puede proceder administrativamente, se puede sancionar, se puede despedir, etcétera, ¿no? En esta ficha son consignados datos personales, información educativa, de especialización, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa, María José, si yo pongo una dirección que no es mi dirección? Bueno, estoy infringiendo contra las normas, ¿no? Tanto de la empresa como las normas en general, ¿no? Contra las leyes en general. Puede ser realizada de manera tradicional, o sea, ustedes pueden armar, digamos, una ficha en la que el colaborador llene de puño y letra y firme, ¿no? Declaro que esta información tiene validez de declaración jurada, ¿no? Y me someteré, eso es una parte que ustedes deben adjuntar hacia el final, ¿no? De nuestra ficha de ingreso. ¿Qué se pone en esta ficha? Obviamente los datos básicos como DNI, nombres, dirección, cuáles son mis estudios, ¿no? Secundaria completa, en qué colegio, en qué año, cuál fue el año de egreso, igual de la universidad, cuál fue el año de bachiller, cuál fue el año de título, porque la finalidad es conocer a fondo,
digamos, a la persona que estamos ingresando, ¿no? Ahora, yo siempre recomiendo hacer un checklist. Yo les comparto uno de los checklists que he venido realizando o que he realizado, digamos, a lo largo de mi función en recursos humanos y se tiene diferentes tipos de documentación según la posición, ¿no? Por ejemplo, ficha de datos, ¿no? Que es la ficha de ingreso, copia de DNI, ahí ponemos presentó, no presentó, SCTR, salud y pensión, es parte de los documentos que nosotros tenemos que hacer. Vida ley, se ve documentado. T-registro se refiere obviamente al alta en T-registro, antecedentes penales, policiales, si es comunero o no es comunero, en algunos trabajos es importante, récord de conductor, si es que la posición lo requiere, copia de brevete, certificado de curso, digamos, si necesito un curso de acreditación o habilitación, que son tan comunes, ¿no? Para la habilitación en mina, se requiere una serie de cursos que son acreditados usualmente por TechSoup, ¿no? Cargo de reglamento de tránsito, o sea que le hemos entregado su reglamento, evaluación específica para conducir u operador, que es una evaluación que la hace un supervisor o incluso personal de empresas a las que se brindan servicios tercerizados, ¿no? También se utiliza en telecomunicaciones, es muy importante recalcar. Entonces, sí o sí tiene que estar el documento de identidad y uno puede decir, no, María José, eso es un dato obvio. No, en realidad hay muchas personas que se olvidan, que no hacen el checklist, que no pidieron el documento. Al final, con esas personas con las que nosotros hemos obviado información, con las que no hemos cumplido el debido proceso, es con esas con las que puede surgir problemas de todo tipo, no necesariamente digamos, ir en contra de la buena fe laboral, sino que pueden surgir accidentes, etcétera. Entonces yo, como profesional, debo estar preparado y asegurarme que estoy pidiendo toda esa información tan importante, ¿no? Como, por ejemplo, el documento de identidad. Deben ser presentados en una copia. Aquí se obtiene información valiosa como fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección. Yo creo que estos son los datos más importantes, digamos, a consignar, ¿no? Dentro del documento nacional de identidad. No necesariamente es el DNI, puede ser el CPP, el PTP, incluso digamos, el pasaporte, ¿no? Con cargo a subsanar. Pero obviamente, si yo presento mi pasaporte y no tengo permiso para trabajar, estoy contratando a una persona fuera de la ley, ni siquiera podría registrarla, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, son documentos que pueden servir mientras se subsana algunos datos, ¿no? Obviamente se pide siempre que se utilicen documentos admitidos o permitidos por nuestra legislación nacional, ¿no? Sirve el documento para registrar al personal en planilla consignando datos verdaderos. Un colaborador puede decirnos lo que sea, que vive en tal lugar, que tiene tal edad, etcétera, ¿no? Entonces yo sí o sí necesito acceso a su documento nacional de identidad. Si es que lo ha perdido, se puede admitir una ficha C4, ¿no? No es que, ya no tienes DNI, no te puedo contratar, ¿no? Me pasó hace poco en una asesoría que una colega me decía, eh, acabo de detectar que, que la persona que he contratado no tiene documento vigente, quiero cesarlo. ¿Pero por qué? Si puede utilizar su ficha C4, ¿por qué lo cesarías? Me decía, no va en contra de nuestras políticas internas, estaría cometiendo un error, ¿no? Aunque si está dentro de los primeros 3 meses, digamos, de prueba, pues no se necesita una justificación, ¿no? Cuando estamos en 3 meses de prueba. Bueno, continuamos.
Vida ley. ¿Qué es el vida ley? Ya lo habíamos hablado en otra de nuestras clases, pero este es un documento que también debe ser consignado, ¿no? Es un seguro obligatorio por ley que protege al colaborador frente a accidentes fatales, obvio, y o incapacidad permanente, ¿no? Este vida ley era un documento que se solicitaba a las empresas después de 5 años de permanencia, ¿no? Cuando yo, María José, estoy trabajando para una empresa durante menos de 5 años, pues no era exigido, ¿no? La ley no me lo obligaba. Y una vez superado el 5.º año, ya se exigía vida ley. Ahora es un seguro que sí o sí todas las empresas tenemos que pagar, pero ¿a qué hace referencia vida ley? Porque el vida ley no lo tramita el trabajador, lo tramita la organización. ¿Cómo se hace? Bueno, yo tengo que descargar el formato de declaración de beneficiarios y aquí el colaborador debe consignar quiénes serían sus beneficiarios. Obviamente, si el trabajador tiene hijos, así él ponga que es su última novia, sus hijos van a ser los beneficiarios, ¿no? Pero, muchas veces ayuda en temas en los que no hay mayor inconveniente, ¿no? Que se haya puesto, digamos, a la esposa, o si es una persona soltera, sin hijos, algunos ponen a sus padres, etcétera, y sí es admitido, pero solo si tiene la firma notariada por el colaborador. Eso es lo importante del seguro vida ley, ¿no? Usualmente, ¿qué monto se paga de vida ley? Se paga desde 5 soles, hay muchas personas que pagan 5 soles hasta un solo 80, 3 soles mensuales, cuando nuestra planilla es muy extensa, ¿no? Eso depende de la negociación que haga la organización, la empresa, pues, ¿no? Con la aseguradora, que hay ahora infinidad de opciones de vida ley. Continuamos. Uy, ¿qué pasó? Ay, perdón. SCTR, ¿no? El seguro contra accidentes laborales. Solo sería importante tramitarlo en caso de que la naturaleza de la posición implique riesgo medio o alto. Este es otro de los documentos que nosotros sí o sí debemos adjuntar, digamos, cuando incorporamos una nueva persona. Obviamente este SCTR se tiene que tramitar previamente, ¿no? No lo voy a hacer ingresar al colaborador al área de trabajo, lo voy a hacer desempeñarse, digamos, en su función, sobre todo cuando hablamos de temas de trabajos en alto riesgo, ¿no? Cuando es el caso, y amerita ese CTR, yo no puedo permitir que un trabajador ingrese, empiece a desempeñar funciones sin este documento. Porque, ¿qué pasa si el trabajador se accidenta, se resbala, se cae, pasa algo relacionado a un accidente laboral? Yo me metería en un terrible problema, ¿no? Para aquellos quienes trabajan, digamos, en riesgo alto, como minería o como el régimen también agrario exige el SCTR, ese sí o sí se debe tramitar por lo menos un día antes de que el colaborador ingrese a trabajar, ¿no? Y en este caso es importante conocer las normas de exclusiones y neteos, porque mucha gente se complica en cuanto al SCTR, ¿no? Pucha, ahora tengo que ingresar a una persona al SCTR y tengo que pagar por la inclusión. No, tenemos 3 formas de gestionar el SCTR, ¿no? La primera es la inclusión. Esta es cuando nosotros pedimos una nueva inscripción, ¿no? Se paga también una prima y se incluye, digamos, el personal, y el SCTR se activa al momento, digamos, de haber cancelado o haber pagado, ¿no? Muchas personas dejan de lado este aspecto y cuando surgen los problemas, sucede algunas situaciones que saltan, como dicen, saltan los conejos.
Entonces, nosotros podemos realizar una inclusión que, digamos, es lo normal cuando vamos a ingresar a una persona. Pero, ¿qué pasa cuando es una persona que está ingresando en reemplazo de una que está saliendo? No necesariamente tiene que ser de la misma posición. Pasa que usualmente nosotros, como profesionales de recursos humanos, contratamos el seguro SSTR por una cantidad de personas, ¿no? Entonces, digamos, si hay una persona que está saliendo de mi planilla y hay otra que yo voy a ingresar, a eso, a esa acción se le llama neteo. ¿Y eso qué significa? ¿Incluye algún costo? ¿Significa algún gasto? No. Simplemente significa cambiar a una persona por otra, pero hay que recordar algo muy importante. Todo depende de la remuneración. Si la remuneración de una persona y de la otra, cuando tenemos mucho personal, digamos, con remuneración mínima vital, ahí los neteos y las exclusiones se pueden hacer de una forma muy sencilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo personas de diferentes rangos salariales? Bueno, en el SCTR muchas aseguradoras también lo manejan por tramos, ¿no? Entonces tenemos que verificar que estén dentro de un tramo u otro. Y bueno, las inclusiones ya hemos dicho, ¿no? No se tiene que pagar, perdón, se tiene que pagar, se tiene que hacer una nueva inscripción y todo lo que nos pida la aseguradora. Cuando se hace una exclusión, se solicita a la aseguradora excluir a tal personal porque ha sido dado de baja, ya sea por renuncio, por despido, por lo que sea. Y neteo es un intercambio de una persona por otra para poder ser registrado, digamos, en el seguro, ¿no? En el seguro contra accidentes de trabajo. ¿Cómo funciona este seguro? Porque nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos una primera opción que es de salud. ¿Yo puedo tener un SCTR de salud? Sí. Y usualmente esta opción se toma cuando estamos en lugares en los que no hay clínica, que solo tenemos centros de salud, ni siquiera primarios, tenemos centros de salud secundarios, ¿no? Y para ello tenemos que firmar un convenio con eSalud para que sean ellos los que nos brinden la prestación de servicio de salud en caso de accidentes de trabajo. Y por otro lado, tenemos a las aseguradoras, que ellas también brindan esta opción de atención, digamos, en salud de manera inmediata, porque esa es la idea del SCTR, porque muchas empresas contratan el servicio de salud y utilizan un SCTR de alguna aseguradora tipo La Positiva, RIMAC, Mafre, Sanitas y una infinidad, ¿no?, de las que hoy por hoy abundan. Es por eso, ¿no? Porque salud no tiene la capacidad de respuesta inmediata como lo tiene la empresa, digamos, la aseguradora, que su función es asegurar la atención de las personas que tengan accidentes de trabajo. Para ello, nosotros tenemos un formato, ¿no?, que se los voy a buscar en este momento para explicarles cómo es, cómo funciona, cómo se llena sobre todo, que es un formato común entre todas las aseguradoras, ¿no? A ver, listo. Básicamente, todos los formatos son similares. Les voy a presentar uno de Pacífico, ¿ok? Me comentan, por favor, si se ve. ¿Se ve? Sí, licenciada, se logra ver. Ya, perfecto. Vamos a agrandarlo un poco más. Lo que tiene esta solicitud de atención médica SCTR, para empezar, es una declaración jurada que el incidente ha sucedido
a causa del desempeño de las funciones de una persona, ¿no? Y se tiene que registrar, por ejemplo, el tipo de accidente, ¿no? Intoxicación, atrapamiento, sobreesfuerzo, incluso sirve el SCTR cuando una persona ha hecho demasiado esfuerzo y le causa una lesión como malestar, dolor, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la particularidad, digamos, de la atención de un accidente de trabajo y la atención normal de salud, ¿no? Porque muchas personas tienen esta confusión. Sí, yo tengo SCTR, pero a mí me mandan constantemente, no me permiten utilizar mi SCTR y me obligan a hacerme atender en salud, mintiendo, diciendo que me he lastimado en mi casa, que ha sido fuera del horario de trabajo, y nosotros tenemos que estar alertas ante estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque cuando yo contrato un seguro SCTR y digamos en el trabajo que es riesgo medio, suceden una y otra vez accidentes, se dan una y otra vez accidentes, lo primero que va a pasar es que la aseguradora sube la prima del seguro de esta empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente se sufren accidentes de trabajo y a veces sus atenciones no llegan a cubrir el pago incluso de todos sus pagos de SCTR, ¿no? Entonces, es importante acá puntualizar cuál ha sido la parte del cuerpo afectada, incluso acá a nosotros nos dan una figura humana para que podamos marcar, y esto tiene que ser debidamente llenado para empezar por el trabajador, ¿no? Y luego tenemos la información que detalla el médico tratante, y acá hay algo muy importante. Firma y sello de la empresa, porque también sucede que algunos trabajadores, como saben que tienen SCTR, sufren un accidente o sufren una situación médica que está fuera del horario laboral, que no se ha sucedido por las funciones propias de su cargo, e igual van y tratan de hacerse atender, digamos, por medio de su SCTR. Entonces, en ese sentido tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y les comentaba, este mismo formato existe también para eSalud, pero ¿qué pasa? En eSalud, lamentablemente, no obtenemos atención inmediata, ¿no? Incluso en aquellos lugares donde no existen clínicas, se tiene lamentablemente, digo lamentablemente porque el sistema de salud está saturado, ¿no? Se tiene que solicitar el SCTR de salud, hacer el convenio, etcétera, y a pesar de que sea una atención importante, que ha habido algún golpe o el trabajador se ha resbalado, se ha golpeado la cabeza o incluso ha sufrido una conmoción, muchas veces en salud no se brinda atención primaria, ¿no? Por más que la situación lo amerite. Y es por eso que nosotros debemos considerar muy bien si es que vamos a utilizar un seguro SCTR contra accidentes de trabajo privado o vamos a utilizar el de salud. Yo recomiendo que en los lugares en donde existen clínicas y hay centros de atención privados, obviamente yo siempre recomiendo que se use el que se use aseguradoras privadas, ¿no? Y en lugares en los que lamentablemente no hay clínicas y no hay donde atenderse de manera privada, pues se pueda hacer el convenio con eSalud. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si yo he sufrido un accidente de trabajo y mi empresa me dice, ¿sabes qué, María José? No vayas a la clínica, mejor hazte atender con tu seguro de salud. ¿Qué pasa en esos casos? Obviamente, por yo ser asegurada, ¿no?, de salud, no me van a negar la atención, de ninguna manera. Pero en el momento en el que yo manifieste que ha sucedido por un accidente de trabajo, me van a hacer llegar este mismo formato. ¿Y qué va a pasar con la empresa? Bueno, como no existe el convenio,
de SCTR, lo que se va a hacer es cargar toda la atención como atención en clínica. Y les dejo saber que en los casos de salud, cuando no existe una acreditación correcta, cuando no se ha hecho el trámite correspondiente de SCTR, el monto de pago que se pide por la atención es altísimo. Ustedes saben, por ejemplo, para que ustedes comparen, digamos, la magnitud, ¿no? De cuánto puede costar. Algunas personas, por N situaciones, a pesar de no estar aseguradas, piden ser atendidas en el salud. Y les voy a poner un ejemplo súper rápido. Mientras un parto, me imagino que la mayoría de ustedes conoce la Clínica San Pablo, ¿no? Que digamos es una de las más caras, tanto en Arequipa, en Trujillo, en Lima, etcétera. Mientras que un parto en la Clínica San Pablo puede llegar a costar hasta 5.000 soles, parto natural estoy hablando. Un parto natural en la Clínica San Pablo puede llegar a costar hasta 5.000 soles. Y es más, últimamente veo que hacen ofertas de 3.000, 3.500, etcétera. En salud para una persona que no ha sido asegurada puede llegar a costar hasta 7.500, 9.000 soles. Y eso lo calcula y lo emite y se emite el cobro a la empresa, ¿no? Digamos, entre comillas, a la empresa, si es que nosotros nos hacemos atender por un accidente de trabajo en salud, cuando en realidad estamos nosotros acreditados en una empresa privada, ¿no? Entonces sí es un tema en el que hay que tener muchísimo cuidado, siempre ver cómo es la situación y cómo es la coyuntura, digamos, de mi ciudad o del lugar donde se están desarrollando estas funciones, ¿no? Porque, ¿qué pasa con personal que trabaja alejado de todo y no, ni siquiera tiene acceso a centros de salud secundarios? Bueno, seguramente tendrán acceso a un centro de salud terciario como una posta y ellos tienen que hacer los traslados y las diligencias, ¿no? Para poder hacer el, digamos, la diligencia de salud en el lugar en el que le corresponde y de acuerdo a su magnitud, ¿no? Entonces, es por ello la importancia de conocer todos los aspectos relacionados al seguro contra accidentes de trabajo. Ahora, somos 17 personas en este momento. ¿Hay alguna duda acerca de los SCTR? ¿Se ha quedado todo claro? Para pasar al siguiente documento. ¿Nadie tiene ninguna duda? Ok, a ver, 3, 2, todo claro. Muchas gracias, Evelyn. Eso también me deja saber y me demuestra que estamos atentos, ¿no? Sé que el curso de legislación laboral suele ser cansado, entiendo que el horario también es complicado, estamos todos regresando de trabajar, pero no por eso dejemos de participar. No podemos levantar la mano, podremos abrir los micros, hacer que la clase, digamos, no sea tan estructurada, tan lejana, ¿no? La idea es hacerlo un poco más natural, ¿no? Como antes se dictaba. Bueno, vamos a cambiar, ya sabemos cómo es una solicitud de atención médica, SCTR, este formato, por si acaso, debemos tenerlos nosotros desde el área de recursos humanos, sí. Debemos tener en nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo quién está autorizado a firmar en nombre de la empresa en este acápite, ¿no? En este firma y sello de la empresa también, ahí tiene que estar registrado. Ok, listo. Permítanme, voy a volver a compartir mi presentación. Listo, CV documentado, el famoso CV documentado. ¿Sí o sí tiene que ser parte del legajo? Sí.
necesariamente tiene que ser documentado. Bueno, aquí lo vamos a ver. Dependiendo de la naturaleza de la posición, se solicitará hoja de vida simple o documentada, sobre todo si la posición es de confianza o de procedimientos de confidencialidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo mucha rotación en una posición y es una posición que eh, no implica mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, en ese caso, siempre es mejor tener un CV documentado, pero a veces basta con una hoja de vida simple, ¿no? Sin las copias o sin demostrar, digamos, que los certificados son copia del original, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante que eh, consideremos, ¿no? Cuándo es necesario, cuándo no es necesario, si es necesario legalizar o no legalizar el grado o título, ¿no? Eso también es importante, si es necesario legalizar algunas copias de estudios, etcétera, ¿no? Ahora, DJ de domicilio, lo que les había dicho, ¿no? En caso de que el colaborador declare que su dirección actual no es la misma consignada en el documento de identidad, se deberá presentar una declaración jurada de domicilio notariada, ¿no? María José, pero tú estás trabajando en Arequipa y tu DNI dice que tu dirección es de Puno, entonces, ¿cómo es la situación? Bueno, se tiene que presentar una declaración jurada de domicilio notariada que hace sus veces, digamos, de demostración de veracidad del domicilio, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que nosotros solicitemos esta declaración jurada de domicilio, sobre todo en los casos en los que hay cierta responsabilidad sobre algunas cosas. Y no es porque obviamente todas las empresas piensan que sus trabajadores pueden hacer algo, pueden actuar en contra de. Hay muchas razones por las que es importante declarar el domicilio real, ¿no? Una de ellas es el tema de la seguridad, comunicar oportunamente, digamos, a las personas, a los familiares, si es que sucede, ¿no? Yo he trabajado en una empresa en la que, y les hablo de hace muchos años, una empresa en la que sucedió un accidente fatal. Hace aproximadamente, estamos 2024, fue en el 2016. El operario estaba con un tractor, me parece, oruga, y vino una avalancha y se llevó todo, ¿no? El equipo, al operario, etcétera. Entonces, no había cómo contactar a la familia, ¿no? El trabajador no había presentado su ficha médica, ¿no? En la que nosotros ponemos cuál es la información importante a consignar, pero se había presentado una declaración jurada de domicilio y fue por este medio que se tuvo que notificar a la familia, irla a buscar, tocarle la puerta y decirle, mira, sucedió tal situación, ¿no? Qué difícil, pero es parte de nuestra tarea. Entonces, no es que se solicite este documento o esta documentación porque se desconfía de la persona que está entrando a trabajar. En todo caso, si nosotros desconfiáramos, simplemente no la contrataríamos, ¿no? Sino que es importante para muchas otras cosas que van mucho más allá. Eh, yo sí recomiendo particularmente que sí, en la medida de lo posible, se haga una DJ de domicilio, ¿no? Así la posición, digamos, sea de alta rotación, no tenga mucha responsabilidad, usualmente se den abandonos de trabajo, pero porque así se detecta una posición de alta rotación, ¿no? Continuamos. Ahora, el alta en T-registro. El alta en T-registro es el documento que acredita, ya lo habíamos dicho, ¿no? La inscripción del trabajador en la planilla frente a la SUNAT. Debe realizarse el primer día de ingreso a laborar del colaborador
y servirá para el cálculo de haberes y declaración de la PLAME, ¿no? La famosa planilla electrónica. El alta de registro consigna la información que yo pongo en el contrato. Ya lo habíamos visto antes y bueno, ahora también lo tenemos que volver a tocar porque este es un documento importante. Al momento de yo darle de alta a mi trabajador, descargo el alta de registro y esto asegura y demuestra que yo lo he inscrito debidamente en la planilla electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí consigno datos no solo en relación al trabajador, sino también su contraprestación, ya lo habíamos visto, su tipo de seguro, si es SSTR privado, si es salud o SPS, etcétera, ¿no? Entonces, no requiere la firma del colaborador, pero sí tiene carácter de declaración jurada de la empresa frente a SUNAT. Y SUNAT ahí tiene unos apartados muy importantes en los que dice toda información consignada en esta plataforma tiene carácter de declaración jurada. Tú no necesitas ni siquiera firmar. Al momento de tú inscribirte en la clave SOL, te pones a derecho, ¿no? Con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, de que toda la información que estás consignando es verdadera. ¿Por qué les hago esta puntualización en relación al T-registro? Porque muchas empresas y muchas organizaciones registran en su planilla a familiares con la finalidad de beneficiarlos de el seguro social de salud, ¿no? De salud, a pesar de que puede ser que no lo usen o que lo usen de manera constante, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que así como es un delito no inscribir a un colaborador que esté ingresando a una empresa oportunamente en el T-registro, darle de alta como trabajador mío en la empresa, también es un delito consignar información falsa de una persona que no asiste, no trabaja, no tiene funciones, y yo busco beneficiarla de alguna manera, creándole un historial en la planilla, o le estoy haciendo un favor para que le sirva para sus prácticas, y hay muchas razones por las que las personas hacen este registro, ¿no? Cuando en realidad yo siempre recomiendo, ¿no? Es mejor que pagues el de salud, pago el de salud de independiente, a que hagas una mala declaración en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Entonces, eso sí es súper importante. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta sobre el tema? Ah, Miss, dice Diego. Miss, consulta, ¿cómo es el procedimiento para inscribir a un trabajador en la microempresa? Hola, Diego, mira, lo primero que tienes que hacer es registrar a tu empresa en esto. Uy, me pareció un temblor. Registrar a tu empresa aquí. Les voy a compartir rápidamente para que no les quede la duda. ¿Qué es el REMIPE? El REMIPE es el registro de la micro y pequeña empresa, ¿no? ¿Qué pasa, María José? Yo no declaro, o incluso hay muchas personas que dicen, María José, yo jamás he dado de alta mi clave SOL, ni como persona natural, ni como persona natural con negocio. Pero yo soy una microempresa, así que a mis colaboradores o a mis trabajadores no les doy gratificaciones, no les doy CTS y solo les doy 15 días de vacaciones, como dice la microempresa, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Este es un procedimiento correcto? Ahí les pregunto. Una persona que tiene una empresita pequeña, un emprendimiento y no le ha dado de alta en la SUNAT
y les da a sus colaboradores solo 15 días de vacaciones porque, claro, ella no supera, digamos, los 7.000 UITs, ¿no? Para pasar a la pequeña, para pasar a la, digamos, a la pequeña empresa y solo otorga 15 días de vacaciones. ¿Qué pasaría con esta persona si le cae una inspección de SUNAFIL? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirme? ¿Alguien por ahí tiene una idea? Ivette, por favor, abre tu micrófono. Buenas noches. Bueno, estaría en una infracción, ¿no? Porque todo al no estar registrados, sus trabajadores no están declarados en la planilla, no los declara y los tiene de manera informal. Exacto. Cuando yo infrinjo, yo ni siquiera me he dado de alta en la SUNAT y me cae una inspección de SUNAFIL, ¿ustedes creen que SUNAFIL va a decir, no, pobrecito, es un emprendimiento, ¿cómo lo vamos a multar? Le está dando al menos los 15 días de vacaciones a sus trabajadores. No, te hacen pagar los beneficios de manera retroactiva en cuanto el trabajador demuestre desde qué fecha está laborando para ti. Te imponen obviamente una sanción, te pueden clausurar y una serie de situaciones que acarrean, digamos, problemas, ¿no? Y que pueden desaparecer incluso el pequeño emprendimiento. Entonces, eso es un punto. Pero ¿qué pasa si yo me he dado de alta en la SUNAT, soy persona natural con negocio, pero no he hecho mi registro aquí? No he hecho mi registro aquí en REMIPE. No hice mi registro, simplemente soy persona natural con negocio, incluso le he dado de alta a mis trabajadores, pero como yo sé que eh, no excedo, digamos, el monto para hacer pequeña empresa, solo les doy 15 días de vacaciones. ¿Qué sucede en esos casos? Y así me di de alta todo, hice la declaración de mis colaboradores, pero jamás me he registrado en el REMIPE. ¿Qué pasa en esos casos? Obviamente, yo he consignado a mis trabajadores como régimen general y les tengo que pagar como régimen general. Sí, María José, pero tú al inicio habrías hablado de la primacía de la realidad. ¿Qué pasa con la primacía de la realidad si se demuestra que yo obviamente no soy una mediana, ni pequeña, ni gran empresa? Obviamente deberían considerarme como pequeña, no se considera de esa manera porque la norma dice que para tú ser micro o pequeña empresa debes estar registrado en REMIPE. Entonces, en respuesta a lo que nuestro compañero Diego decía, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento para inscribir a un trabajador en la microempresa? Para empezar, yo debo hacer mi trámite aquí, iniciar trámite. Listo. Pongo pongo mis accesos, ingreso. Obviamente a mí no me va a permitir porque yo soy persona natural, ¿no? No soy persona natural con negocio. Pero digamos, hago todos mis accesos, pongo mi RUC, pongo mi usuario, pongo mi contraseña y entro, ingreso y solicito, ¿no? Que se me admita como micro o pequeña empresa. Simplemente la SUNAT hace un cruce de información entre el REMIPE y lo que yo he declarado, digamos, en el PDT del año, que ha sido este caso en marzo, y me acreditan o no me acreditan, ¿no? Si yo he declarado menos del monto de la microempresa, pues me acreditarán como microempresa. Si supero, como pequeña. Y si supero aún más, como régimen general. ¿Cuánto es el régimen general? 7.000 UITs de ingreso, ¿no? De la organización. Sí, me dice Sandra, buenas noches, los trabajadores que están registrados en la empresa MIPE tributario también tendría que registrarse en REMIPE, sí, porque son cosas distintas. Miren, para empezar, el MIPE tributario, ¿a qué hace referencia?
a lo tributario, ¿no es cierto? En cambio, el REMIPE usualmente sirve para la ley laboral. Entonces, si tú eres MIPE tributario y no estás acreditado en el REMIPE, ¿qué es lo que va a suceder? Tus trabajadores están declarados en la planilla bajo régimen general y cuando abras, si es que, Sandra, me imagino que tú ya tienes abierta tu casilla de SUNAFIL, ¿o no? A ver si me confirmas, porque, ¿por qué les digo esto? Porque sí, uno puede decir, no, yo soy MIPE tributario, no necesito registrarme en el REMIPE. Ya, ok, perfecto, Sandra. Entonces, digamos, tú eres MIPE tributario. Bien, perfecto, sí, te sirve para la tributación, pero no te has registrado en REMIPE y ya has dado de alta a tus trabajadores. Cuando ingresas a tu casilla electrónica de Sunafil, te enteras que te han notificado en los meses de mayo y noviembre para pagar CTS, que te han notificado en los meses de julio y diciembre para pagar gratificaciones. Y tú, como empresa, por desconocimiento, dices, pero ¿cómo puede ser si yo soy MIPE tributario? Bueno, la norma indica que tú para contratar bajo la ley, bajo la norma de la micro o de la pequeña empresa y hacer a tus trabajadores de esos beneficios, sí o sí tienes que tener tu REMIPE. Y si un trabajador va y te queja, van a ver lo siguiente. No sé, voy a buscar si en esta computadora tengo un alta en T-Registro, porque de hecho debo tener de algún trabajador. No debería mostrarlo, ¿no? Obviamente, pero vamos a tratar de, digamos, ser lo más transparentes posible, ¿ya? De registros, ¿dónde está? Acta, no. Ujú. No, no tengo mis altas de te registro en esta computadora. Es que es mi computadora personal. Mejor, creo. Ya. ¿Qué pasa cuando yo le doy de alta a un trabajador? Yo tengo, digamos, la facultad de que sea 25 de abril y yo le puedo dar de alta el 1 de abril, ¿no? Obviamente no le voy a dar de alta el 20 de marzo, la SUNAT me multa. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. No es que te lo impida, ¿no? Pero obviamente la SUNAT de todas maneras te va a multar. Pero, ¿qué pasa, no? Cuando yo doy de alta a una persona en T-Registro, ahí se consigna la fecha en la que he dado de alta, en la que he realizado el procedimiento. Puede ser que yo lo esté realizando el 30 de abril de mis trabajadores que han entrado durante todo el mes. Puede ser, pero ahí va a figurar en el alta de T-Registro, esta información fue consignada el 30 de abril a las 6:50 de la noche, 6:51, ni siquiera así, 6:51 con 07 segundos. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que haya sido de alta antes del día que a mí me acreditan como REMIPE, a mí me acreditan en el REMIPE, todas esas personas son consideradas como régimen general. Ojo ahí, y cuando vayan a Sunafil y me quejen o me pongan una denuncia o pidan una visita inopinada, pidan fiscalización inopinada, eso es lo primero que busca la Sunafil. Ya, pero acá en el REMIPE dice que tú te has inscrito el 17 de abril, digamos hoy día, pero tú le has dado de alta a tus colaboradores como microempresa el 15 de abril. Entonces, este trabajador, por primacía de la realidad, no está inscrito pues como microempresa y tú tienes que respetarle absolutamente todos los beneficios del régimen general.
Entonces, sí es muy importante, ¿no? Cuando me decía, ¿cómo se inscribe un trabajador a la microempresa? Primero asegúrate de estar inscrito en el REMIPE. Si tú estás inscrito en el REMIPE, ¿qué es lo siguiente? Bueno, al día siguiente de que te hayan habilitado en el REMIPE, que ya tengas tu resolución del REMIPE, que ya tengas tu registro, ya no se emite resolución, tachen eso, que ya tengan su registro, no es retroactivo, jamás, jamás. ¿Y qué pasa, por ejemplo, María José, si yo le di de alta a un trabajador el 1 de marzo y ahorita como me he enterado que tengo que hacer el REMIPE, recién me va a salir para el 1 de mayo? ¿Qué va a pasar con ese colaborador? ¿Lo puedo cesar? ¿Le puedo dar de baja y luego le puedo dar de alta cuando ya me salga el REMIPE? No, tengo que tener un periodo, digamos, de 3 meses de descanso entre la empresa y el colaborador para poder cambiar de régimen. ¿Qué pasa, María José, si le doy de baja ahora en abril y le doy de alta ya cuando tenga mi REMIPE? Por primacía de la realidad, el colaborador tiene beneficios de régimen general. Entonces, ahí muchísimo cuidado con los que ingresan al personal bajo microempresa, pequeña empresa, porque el dueño dice que somos pequeña empresa. Ya, muy bien, pero ¿estás acreditado? ¿Estás en el REMIPE? ¿Tienes tu fecha de acreditación? ¿Concuerda la fecha de acreditación con la fecha del ingreso de los colaboradores? Muy importante, ¿eh? Listo, entonces espero que la información haya quedado clarísima. Mira, Sandra, Madre Santísima, sí, es muy importante este punto. Las declaraciones las hacen como MIPE tributario, está bien, pero sus colaboradores no pueden estar bajo microempresa o pequeña empresa, porque no están acreditados, no tienen ese beneficio. Que tú estés en mi tributario, ya he dicho, no significa que perteneces al REMIPE. Y el REMIPE sirve exclusivamente para contratar bajo ley de micro y de pequeña empresa. Entonces, ¿qué quiere decir, María José, con todos estos colaboradores que yo ruego y espero que les hayan dado de alta hace 2, 3 meses, ¿no? Pero ¿qué pasa, María José, si estamos trabajando con esto hace 6, 7 años? Bueno, se tiene que pagar gratificaciones retroactivas. Además, no solo eso, se tiene que pagar la CTS con esta bonificación que le tocaría al trabajador como si hubiera tenido ese dinero guardado en un banco y más, ¿no? Se hace un cálculo de cuánto paga de intereses un banco y el empleador debe pagar mucho más de este monto. Y todo se tiene que pagar conjuntamente. Entonces sí es muy importante y es muy delicado el tema de REMIPE, ¿no? Eh, Ahora sí, yo creo que ya nos ha quedado, perdón, nos ha quedado claro, digamos, que cómo funciona, ¿no? El tema de pequeña empresa, microempresa, no basta con creerse microempresa, no basta con creerse pequeña empresa. Y que yo tenga la opción en la plan, en el T-registro de poner microempresa, eso no significa que yo estoy acreditado. Y que yo declare mucho menos, eso tampoco significa que yo sea microempresa y que pueda dar los beneficios de la microempresa o de la pequeña empresa. ¿Ok? Sí o sí tengo que tener el REMIPE y si no lo tengo, bueno, pues estoy sujeto a cualquier multa, cualquier sanción que se me pueda otorgar por no cumplir cabalmente, ¿no? Digamos, con los colaboradores que básicamente son inscritos bajo régimen general. Listo. Entonces, queda claro este punto. Continuamos. ¿Por qué hemos empezado a hablar de la microempresa?
No, porque estábamos en el alta de T-registro, ¿no? Entonces, ya yo creo que hemos cerrado ese punto, no quedan más dudas. Ahí le voy a dar una última lectura. Sí, listo, no quedan más dudas en relación a este punto. Antecedentes policiales, penales, se tramita por medio de entidades que acreditan los antecedentes. Es necesario realizar un pago por medio del Banco de la Nación o págalo, ¿no? Muchas veces me dicen, ay, María José, a mí me resulta muy tedioso solicitar antecedentes policiales y penales porque hay que ir a hacer toda una cola al banco, a veces ya por eso se me desaniman las personas, etcétera. Bueno, para eso ustedes tienen este sistema del Banco de la Nación en el que se puede pagar por YAPE y se tramitan los antecedentes penales y policiales de una manera casi inmediata, ¿no? Si ustedes necesitan, utilícenlo y pídanle también a sus colaboradores que lo utilicen, ¿no? Banco de la Nación ya creo que va a desaparecer y vamos a terminar siempre todos usando Págalo. Ahora, en relación a este punto, ¿por qué se solicitan antecedentes policiales y penales? ¿De qué sirven? María José, ¿significa que, digamos, yo tuve un altercado y al final acabé en la comisaría, tengo antecedentes policiales? No. Básicamente, para tener antecedentes policiales, se tiene que haber ejecutado una condena, no basta con la denuncia. Entonces, tampoco creamos que los antecedentes policiales ya me aseguran de que el trabajador está limpio. Ojo, ¿no? Entonces, no me da seguridad de mucho, en realidad muy poca gente es la que tiene antecedentes policiales, ha tenido que emitírsele una condena. En el registro de la policía sí se puede, ¿no? Sí se puede acceder, digamos, a todas las denuncias que una persona pueda tener en su historial, ya sea por conflictos familiares, porque miren, los que trabajamos en el área de recursos humanos sabemos que se presentan millones de cosas, ¿no? Desde peleas manos que al final se terminaron denunciando, luego se arrepintieron, la denuncia no procedió, y fue archivada, ya, no va a tener la persona antecedentes policiales. Y cuando hablamos de penales, pues mucho menos, ¿no? Ya es una persona que ha tenido que tener una condena suspendida o efectiva, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. ¿Es necesario siempre sacar los antecedentes penales policiales? No. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el certificado único laboral, ¿no? El documento emitido por el Ministerio de Trabajo que acredita historial de registros en planilla, ojo, así como antecedentes emitidos gratuitamente. Válida información consignada en documentos oficiales. María José, yo con el DNI puedo tener acceso al certificado único laboral de una persona. No, porque es importante registrarse, ¿no? Con algunos datos particulares que se piden del documento nacional de identidad y también de personales del trabajador, ¿no? Entonces, no les voy a decir qué datos, obviamente, pero no se puede tramitar, digamos, un tercero no puede tramitar por otra persona un certificado único laboral. Siempre tiene que ser solicitado por el empleador al empleado o al candidato, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. Y en cuanto al registro en planilla, sí, en el certificado único laboral se consigna la información de la planilla, ¿no? Ahora, muchas personas, digamos, son denunciadas, perdónenme, como estaba con los antecedentes, muchas personas son despedidas, ¿no? Otras renuncian, otras son cesadas por mutuo disenso, otras son cesadas por renuncia con incentivos, otras son cesadas por fallecimiento, otras son cesadas por N casos, ¿no? Por terminación de la obra o servicio, toda la gama de posibilidades que nos ofrece, digamos, el T-registro. Pero esta fecha de alta
no en la que yo ejecuto el alta, sino la fecha de alta que declaro como primer día laboral del trabajador y la fecha de baja eh, son consignados en el certificado único laboral, ¿no? Y no pueden ser borrados. Si ustedes, digamos, han tenido una mala experiencia, se pelearon con su jefe y se llevaron súper mal, así el jefe haya puesto despido, lo que sea, siempre va a aparecer en el certificado único laboral. No, Jessica, no. Eso de calificar mal a un trabajador en el ministerio no existe. No existe una lista negra de descalificación para los trabajadores, ¿no? Siempre ha sido un... Antes, miren, yo les voy a ser sincera, ¿ok? Hace años, hace muchos años, me parece que sí era posible denunciar a un trabajador por malas prácticas, incluso cuando un trabajador cometía abandono laboral, perdía sus beneficios sociales, porque era, digamos, un método arcaico, obviamente, para hacer que el colaborador no abandone, ¿no? Pero hoy por hoy, pleno 2024, no existe tal cosa, ¿no? Calificación de un mal trabajador ante el ministerio no existe. No existe porque lo único que podría calificar a un trabajador como mal trabajador, digamos, es una denuncia formal y que se le haya sancionado, ¿no? No un presunto delito. Por ejemplo, una falsificación de firmas, ¿no? Que se puede dar dentro del trabajo. Obviamente esto es un delito. Y basta, sí, para suspender al trabajador hasta por 365 días, hasta por, digo, porque se tiene que hacer el debido proceso y una vez que se emita la condena, la sentencia, recién se puede dar de baja al trabajador, obviamente, no le sirve para la acumulación de beneficios sociales, no es necesario pagarle absolutamente nada, está totalmente suspendido, ¿no? Y son estos antecedentes lo que acreditaría, digamos, que una persona está vetada, digamos, de trabajar, no porque esté vetada o porque el ministerio los trata como tal, sino que hay empresas que simplemente no aceptan trabajadores con antecedentes, ¿no? Pero hay muchas otras empresas, créanme, en las que no se hacen problemas, ¿no? Así como tenemos empresas que piden una declaración jurada de no tener procesos o no ser deudores alimenticios o no estar en el Registro Nacional de Deudores Alimenticios, hay empresas que simplemente no lo hacen y admiten, ingresan, ¿no? A los trabajadores y tal, y seguramente se ejecutarán los descuentos judiciales correspondientes, pero básicamente es eso, ¿no? No existe una lista negra donde se pueda poner a los trabajadores, de ninguna forma. Iríamos en contra de nuestras propias normas, ¿no? De la libertad. Manual de organización y funciones, un documento que casi siempre a muchas personas se les olvida, ¿no? Es el documento en el que se consigna la información detallada sobre el puesto. Tiene concordancia con el contrato, el análisis y descripción del puesto e incluso el proceso de reclutamiento. ¿Qué características tiene, no? Cuando nosotros hacemos un proceso de selección debemos definir absolutamente todos estos aspectos que van a ser plasmados en el MOB, las características del puesto, las exigencias del puesto, la descripción del puesto, las características del candidato deben estar presentes en este MOF, las calificaciones del candidato, no como que es conductor o maneja maquinaria pesada o maneja Excel a nivel avanzado, etcétera, ¿no? Y las técnicas de selección, o bien, digamos, ese paso no entra en el MOF, pero sí define, ¿no? Dependiendo de absolutamente todo lo demás, dependiendo de todo lo demás, a mí ahí me dicen si se nota mi cursor o no se nota. Depende de todo lo demás, si es que
de qué manera se va a hacer la técnica de selección, ¿no? Entonces, debo ser muy claro, ¿no? Al hacer mi MOV y describir absolutamente todo, ¿no? Las características del puesto. Se refiere a aquellas características necesarias para ejecutar determinada posición. Se describe de manera detallada todas las necesidades que requieren las responsabilidades y deben ser descritas de manera explícita. Por ejemplo, elemento productivo, tareas del rol, si es mano de obra, si es equipo creativo, si es otro, si es operario, etcétera, ¿no? Si es peón. Situación jerárquica, capacidad de ejecución de decisiones y proyectos, depende de, supervisa a, ahí lo detallamos. Delimitación de tareas, ¿por qué pongo delimitación de tareas? ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchas organizaciones en el ADP, en el MOF ponen otras que le encomiende su jefe inmediato. ¿No? Para no limitar tanto la situación. Bueno, esto es como meterse un balazo en el pie, porque si yo no delimito correctamente cuáles son las tareas de una persona y digamos, justo en esas otras había, mi jefe, ¿no? Me está encomendando que le vaya a comprar menú todos los días. Pasa, créanme que pasa. Entonces, como yo no he querido, me quiere poner un memorándum por omisión de funciones, ¿no? Porque no he querido hacer, digamos, esta labor. Porque en mi MOF dice otras que encomiende mi jefe directo. No, porque si no está plasmado en el MOF, créanme que no va a ser causal de despido, va a ser un despido arbitrario o un despido nulo, pero de ninguna manera pongan eso, por favor. Y si ustedes ven empresas, organizaciones en las que les ponen eso, corran, de verdad, porque quiere decir que es una empresa que no está organizada, ¿no? Y ahora, requisitos de formación, obviamente aquí podemos poner secundaria completa, primaria completa, técnico, bachiller, titulado, maestría en tal, etcétera, ¿no? Y esto sí se detalla en el manual de organización y funciones, sí, porque también va a definir la contraprestación, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un superintendente de recursos humanos y hago como que le pago el mínimo? Voy a su manual de organización y funciones, tiene 5 maestrías, un doctorado y está haciendo su postdoctorado. ¿Ustedes creen que la SUNAT no va a fiscalizar tanto al trabajador como a la empresa? Porque se supone que es un superintendente, ¿no? No debería, digamos, ganar menos de 7.000, 8.000, 15.000 soles. Entonces, sí tiene, son documentos que tienen mucha carga legal, ¿no? No es que, ay, no, mi empresa es chiquita, no tengo, no, son súper importantes. No hay justificación del nivel, de qué tan grande es, ni nada, ¿no? Ojo ahí, mucho cuidado. Exigencias del puesto. ¿A qué hace referencia esto? ¿No? Toda posición tendrá exigencias específicas de acuerdo a la naturaleza de las funciones y el rubro, ¿no? Con lo que les decía, la educación y experiencia. Ojo, que la formación no es suficiente. Cada carrera profesional es definida por la experiencia profesional. ¿Por qué les pongo esto? Porque, por ejemplo, yo puedo estar buscando un profesional en recursos humanos, ¿no es cierto? Y puedo tener en mi gama de posibilidades, puedo tener un abogado, un psicólogo, un ingeniero industrial, un contador. Todos estos perfiles profesionales se ajustan a la posición, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque deben tener experiencia profesional que acompañe a la formación. Si yo tengo un abogado,
obviamente debe ser un laboralista. Si yo tengo un psicólogo, debe ser un psicólogo organizacional. Si yo tengo un contador, obviamente tiene que estar relacionado al tema de recursos humanos o tener al menos una especialización en relación a declaración de planillas, etcétera. Legislación laboral, este curso sirve, digamos, para acreditarlo, ¿no? Siempre es muy importante que nosotros adjuntemos, digamos, ¿no? nuestras capacitaciones y tal, porque eso es lo que define. Yo puedo ser un ingeniero industrial, pero tengo mi certificación de tantas horas, ¿no? De legislación laboral, ya sé hacia dónde se está orientando el perfil o la experiencia profesional de esta persona, ¿no? Habilidades técnicas, conocimiento en herramientas y tecnologías específicas, manejo de maquinaria, software, etcétera. ¿Por qué es importante consignar las habilidades técnicas? Porque muchas empresas, organizaciones buscan personal, digamos, de un determinado rango de edad y no se ponen a pensar, no sopesan, digamos, estas dificultades que puedan tener frente a ciertas herramientas específicas, ¿no? Me pasaba mucho cuando trabajaba para una empresa de telecomunicaciones y me solicitaban personal de ventas. Y era personal de ventas door to door, ¿ah? Y personal de ventas door to door, ¿en dónde? En Apurímac, Madre de Dios, donde, pucha, que las personas casi, la verdad, en Madre de Dios, debido a la bajísima cobertura de de todos los servicios de telefonía, en Quillabamba, en zonas súper alejadas, que yo les digo, ya eso era selva. Y yo tenía que buscar asesores de venta que visiten, digamos, campamentos y todas las realidades, ¿no? A las que uno se enfrenta cuando trabaja en ventas y muchas de esas personas no manejaban teléfono. No era un tema de edad necesariamente, simplemente que no tenían, no usaban, y si lo usaban, pues a lo mucho era para llamar. Jamás te iban a mandar información por WhatsApp, jamás iban a poder escanear un documento con una aplicación de teléfono y entrar al punto de venta por medio de su celular, imposible. Comprobar si las firmas, las huellas, etcétera, hacer el test de RENIEC, muchísimo menos. Entonces, ¿qué era lo que había que poner ahí? Podría ser una persona, que ha trabajado en ventas 10 años en Alicorp, ¿no? Que era bodegueros, les dicen, ¿no? No es un término despectivo, por si acaso, sino que les dicen bodegueros, y que es una persona que tenía mucha experiencia, era excelente en ventas, tenía reconocimientos, una persona que uno dice, no, a este lo contrato sí o sí, y cuando te vas a ver si cumple con las exigencias técnicas, no cumple, no te va a servir para la posición. Entonces, es muy importante detallarlo y definirlo antes de la publicación de la oferta. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer cuando ya tienes los CVs, ¿no? Y no puedes volver el tiempo atrás. Eso tiene que ser a forma de descarte. No te vas a leer 500 CVs y llamar a todos y preguntarles, hola, ¿qué tal? ¿Manejas Word? ¿Manejas Excel? No, tienen que hacerlo pues como una pregunta base para descartar de esos 240 CVs por lo menos a 200. Habilidades interpersonales, algo también muy importante y que sí se tiene que consignar en el MOF, ¿no? Habilidades de comunicación, empatía, trabajo en equipo, solución de problemas, etcétera, ¿no? Flexibilidad, ¿a qué hace referencia? A esa capacidad, digamos, de cambiar de ciudad, ¿no? Esa disponibilidad para viajar. Uno se da cuenta, coge una hoja de vida, y sobre todo, digamos, si es una empresa que tiene operaciones a lo largo del Perú y que muchas veces se abren posiciones
incluso de ascenso, pero con la condición de movilizarse, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Si esta persona es flexible o no es flexible, si revisa su hoja de vida y se ha mudado, ¿no? En algunas ocasiones por trabajo y tiene varias mudanzas, ¿no? Ahora también se puede tratar de una persona que tenga antecedentes, ¿no? Uno tiene que ser muy avispado en el tema de recursos humanos. Capacidades físicas, es importante considerarlo también, ¿ah? Porque no, María José, ¿cómo lo voy a consignar? Puede puede incurrir como discriminación, ¿no? Estoy buscando contratar personal para el almacén y pongo en mi MOF, ¿no? Hombres de 25 a 40 años a lo mucho, ¿no? Este, a ver, ¿puede ser discriminación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ahí qué me dicen? A ver, ¿quién dice que sí es discriminación y no se debería poner, ¿no? Las capacidades físicas. Nadie. Todos por lo visto están de acuerdo conmigo, sí, porque incluso en el manual de seguridad y salud en el trabajo, estas características son muy importantes, ¿no? Y ahí uno da cuenta de que si puedo contratar personal con discapacidad de todo tipo, ¿no? Auditiva, de movimiento, etcétera, ¿no? Competencias adicionales, ¿qué competencias adicionales se puede tener? No sé, capacidad de liderazgo, eh, una serie de competencias adicionales que yo puedo consignar en las exigencias del puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy delimitando, sí, por ejemplo, eh, cuando nosotros, miren, yo los pongo en los casos más extremos, ¿ya? ¿Qué pasa si una clínica que tiene la libertad, digamos, frente a los hospitales del Estado, contrata a un médico cirujano en la posición de un médico gastroenterólogo, cirujano, obviamente, un médico cirujano gastroenterólogo, o sea, un médico que tiene que operar esta especialidad exclusivamente y surge alguna situación? El trabajador se puede defender y puede decir, mira, el MOV de esta posición era con especialidad en cirugía gastroenterológica y yo soy solo médico cirujano, entonces yo eximo responsabilidad por cualquier cosa que haya podido suceder. A eso se va el manual de organización y funciones. Tanto es una protección para el empleador, ¿no? En caso de que se omitan funciones, como para el colaborador, en caso de que se lo ponga, se le otorgue una posición a la que lamentablemente él no va a dar la talla y que puede surgir problemas a causa de esto, ¿no? Aquí, bueno, cuando les hablaba de las competencias adicionales, siempre se usa el modelo HPI Competence, ¿no? High Potential Intelligence, y hace referencia a la competencia, al conocimiento, a la experiencia, habilidades, actitudes y valores. María José, ¿todo eso debería poner en mi MOV en la medida de lo posible? Sí. Tenemos tres aristas en el modelo HPI, ¿no? Un pensamiento intelectual, el trabajo laboral y el interpersonal social. Acá, por ejemplo, María José, siempre se pone, ¿no? En los mobs que buscamos una persona proactiva. No, si no se ajusta a la realidad, no lo pongan. Si no es lo que se requiere, porque suene bonito ser proactivo, no lo pongan. Porque nuevamente me voy a un extremo, ¿no? ¿Qué pasa si yo contrato un cirujano practicante proactivo? Y estamos en plena sala de operaciones y ¡pum! Se le cae un instrumental. Y él, como es tan proactivo, agarra, lo recoge y lo vuelve a poner en la bandeja. ¿Se imaginan lo que sucedería? Se cancela la operación, simplemente porque ya ha contaminado todo el área del procedimiento. Entonces,
sí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que ponemos, no hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Si yo voy a incluir a un nuevo personal y no tengo MOV, para empezar, ¿cómo has hecho tu proceso de reclutamiento? Si no tienes MOV, ¿qué has puesto? ¿Qué cosas eran importantes? ¿Qué va a hacer este trabajador? ¿Con qué periodicidad lo va a hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque en recursos humanos todo está amarrado con todo lo demás, la legislación, con el trabajo previo, con el análisis, con la seguridad y salud en el trabajo, todo absolutamente tiene relación con la tributación, ya ni qué decir, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora sí, en la descripción del puesto, ¿qué debería haber, no? Información del puesto, obviamente título del puesto, ¿por qué es importante al momento de que la SUNAFIL hace una inspección a un centro de labores y quiere ver, visualizar si es que se está cumpliendo con la ley eh, de remuneración, de igualdad en remuneración, ¿no? De que no haya discriminación, porque se ha comprobado, al menos en el Perú, que el 80% de hombres ganan más que las mujeres en las mismas posiciones. Yo tengo un jefe de ventas, listo, gana 5.000 soles. Y tengo una jefa de ventas, gana 2.500. Ya la SUNAFIL puede sancionarte. Entonces es importante que yo ponga el título del puesto desde el primer momento, como tal, como debe ser. Este tiene que tener concordancia con el contrato, tiene que tener concordancia con el alta en registro, etcétera, ¿no? Resumen del puesto, ya no es necesario ni que les diga, ¿no? Que es un resumen del puesto. Reporta A, supervisa A. ¿Quién no le ha pasado que se ha presentado una situación en su trabajo y el trabajador ha dicho, él no es mi jefe, yo no tengo por qué darle explicación? Yo no tengo por qué darle explicaciones a tal persona si no es mi jefe. ¿Por qué me van a sancionar? Ya, ¿quieren evitar ese tipo de cosas? ¿Quieren poder proceder? Pues hagan una buena descripción del puesto, coloquen, consignen una información veraz, pensada, diseñada, etcétera, ¿no? Descripción detallada del puesto, objetivo del puesto, responsabilidades principales, obviamente, requisitos, ¿no? Educación, experiencia, habilidades, conocimientos específicos, certificaciones, licencias, competencias. Básico. ¿Qué pasa si una persona postula, digamos, a una posición, no sé, manejo de camioneta en mina y no tiene ni siquiera licencia A2B? ¿Cómo lo descartas? Condiciones de la contratación, esto también debe estar muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se pone si soy microempresa, si soy régimen general, si soy pequeña empresa, qué beneficios otorgo, si otorgo bonos alimenticios, si bonos extraordinarios, obviamente, ¿no? Horarios, debe consignarse claramente los horarios, ¿no, María José? Yo prefiero no ponerlo porque me limita, no, estás muy mal. Si no lo pones porque te limita, la norma es una sola, la norma es clara, la ley es clara, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Si nosotros hacemos, digamos, esta clase de legislación laboral, ya pues porque queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y como nos comentaba una compañera, ¿no? Acabo de ver en Remipe y no tengo la acreditación. Tendrán que ponerse a derecho en la medida de lo posible, ¿no? Pagar de manera retroactiva o no sé, la verdad, tendrán que asesorarse con un laboralista. No se vayan donde un contador necesariamente porque todos tienen sus posiciones. Vayan donde un laboralista, donde un especialista en el tema laboral. No digo por si acaso que los contadores no lo tengan claro, ojo, sino que tienen una perspectiva completamente diferente, ¿no? Tienen una formación ejecutiva muy diferente a la de un abogado, ¿no? Y aquí vamos nuevamente con la importancia, digamos, de las posiciones. Ahora,
Reglamento interno de trabajo, un documento que casi nunca se entrega, un documento el que muchas empresas, Dios mío, obvian. El reglamento interno de trabajo es un documento que establece las normas, políticas y procedimientos específicos que deben seguir los empleados dentro de una organización. Este reglamento puede abordar una amplia gama de temas, como horarios laborales, políticas de vestimenta, uso de equipos, recursos de la empresa, políticas de seguridad, con conducta en el lugar de trabajo, entre otros, ¿no? Se supone que detalla cosas de manera muy general, además de que habla de los derechos y los deberes de los trabajadores, muy importante. El propósito principal del Reglamento Interno de Trabajo es establecer pautas claras y consistentes para el comportamiento de los empleados, así como para garantizar un ambiente laboral, uno, seguro, productivo y armonioso. Este reglamento interno de trabajo me ayuda a asegurar la productividad de los colaboradores, sí, siempre, porque si yo lo tengo establecido, ahí se demuestra cómo se evidencia o no la falta de productividad de una persona y se le puede proceder una carta de despido, ¿no? También me dice cuando yo estoy sancionando correctamente y cuando yo estoy hostilizando a un colaborador, ojo. Si no está en el reglamento de trabajo, ¿puedo ponerle el memo? No, ¿qué te pasa? Tienes que ponerlo en tu reglamento de trabajo. Si no, tienes que actualizarlo, implementarlo. Si tienes más de 100 colaboradores en tu empresa, si tienes más de 100 personas en tu empresa, agarras, llevas tu reglamento interno de trabajo y lo presentas en el ministerio, como manda la norma, ¿no? Además, el reglamento puede servir como referencia para resolver conflictos laborales y como base para la aplicación, lo que les digo, ¿no? De medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las normas establecidas. Diego, sí, abre tu micrófono, por favor. Diego. Diego, me parece que levantó la mano por error, ¿no? ¿Sí? Sí. Diego, si no puedes hablar, escríbenos. Ah, ya, sí, me parece que fue por error. No hay problema, Diego, no te preocupes, nos pasa a todos. No te vamos a sancionar, a menos que esté en nuestro reglamento interno de trabajo. Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. ¿Qué es este reglamento? Es un reglamento, como bien dice su nombre, de seguridad, salud y medio ambiente, que detalla, es un conjunto de normas y procedimientos diseñados para proteger la seguridad y la salud de los empleados, así como para minimizar el impacto ambiental de las actividades de una organización. Estos reglamentos suelen ser implementados por empresas, especialmente aquellas que operan en industrias que conllevan riesgos para la salud y el medio ambiente, como la construcción, industria química, la minería, entre otras, ¿no? Seguridad laboral. ¿Qué es la seguridad laboral? ¿Y se puede sancionar? Sí, claro, el reglamento de seguridad y salud y medio ambiente sirve para eso, ¿no? Para las buenas prácticas. Normas para prevenir accidentes en el lugar de trabajo, como el uso adecuado de equipo de protección personal, la identificación, la mitigación de riesgos laborales, capacitaciones en seguridad, procedimientos de emergencia, entre otros, ¿no? Salud ocupacional, que es otra de las medidas en las que podemos trabajar, medidas para proteger la salud física y mental de los empleados en el lugar de trabajo, como la evaluación y control de riesgos relacionados con la exposición a sustancias químicas, manejo adecuado de equipos, materiales, programas de salud y bienestar, entre otros. Protección del medio ambiente, directrices para minimizar el impacto ambiental de las actividades empresariales como la gestión adecuada de residuos, el cumplimiento de regulaciones ambientales.
la conservación de recursos naturales, la prevención de la contaminación, entre otros. Listo, exactamente terminamos, 8:30. En base al tema del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, sí tenemos que considerar que no es exigible, digamos, a todas las empresas, a todas las organizaciones, pero créanme que si ustedes han sido categorizados como riesgo medio, sí o sí tienen que tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, en cuanto al tema de EPPs, recuerden que es una exigencia de la empresa brindar EPPs a sus trabajadores. Yo no los brindo, voy en contra de la norma. Si yo le pido que se compren sus zapatos de seguridad, sus botas, su casco, etcétera, estoy yendo completamente en contra de la norma, ¿no? Entonces, como profesionales del área de recursos humanos, siempre nos toca concientizar a las empresas, no por un tema de sindicalismo, yo siempre les he dicho, ¿no? La idea es que nosotros fungamos como intermediarios entre el trabajador y el empleador. Ojo, y nosotros estamos relacionados a la producción, así como yo quiero otorgarle beneficios, bienestar a los colaboradores, de la misma manera como parte del área de recursos humanos, tengo que exigir producción y asegurar que ésta se dé de manera óptima, haciendo evaluaciones constantes, ¿no? Evaluaciones 360 y una serie de cosas. Entonces, yo sí les pido eso, ¿no? Trabajemos en pro de la producción, siempre, siempre. Esa es nuestra primera función. Pero ¿cómo aseguramos la producción? Pues con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Les agradezco mucho. Por favor, no se retiren. No sé si por ahí está nuestra coordinadora ya para darle pase.